Mini presentación. ¿Estás viniendo? Me dijiste que ibas a venir los viernes. Fui uno, fui Ah, uno, fui uno a las corridas y me volví, a, eh, a las me corridas. volví- sí, me volví a las corridas igual. Fui uno, pero tengo que volver a ir. Ahora el 23 voy seguro, porque el jueves de la noche toca Imagine Dragon y voy a verlo con mis hijas. Ah, bien. Me quedo, doy clase el 24 y estaría bueno si si mi hija se quedan boludeando por Buenos Aires y me dejan libre el mediodía del viernes 24, o Ah, sea perfecto. que no me carguen a mí, que al revés, que yo me quede esperándola a ella, sería buenísimo irnos a fumar o qué, estaría buenísimo. Dale. Bueno, avísame. Sí, sí. Avísame. Avísame el jueves cuando estás viniendo a ver si o qué te dicen. Y así yo. Mira, yo ni bien lo tenga claro con la familia, te mando un WhatsApp. Listo, perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, acá tenemos a los asistentes que van llegando. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva reunión del Seminario Historia y Libertad. Hoy tenemos con nosotros al doctor Walter Castro, un amigo de la casa, un amigo personal, que nos va a hablar de un trabajo que él viene pensando y reelaborando, ahí me contó hace como 10 años, que es bien desafiante y provocador, así que seguramente tendremos algo para conversar luego en las preguntas y respuestas. El título de la charla es Liberalismo en la clave de la extensión del orden. Ahí van a ver por qué digo yo que es provocativo y que hace ruido lo que propone Walter, o lo que va a discutir Walter con nosotros. Walter Castro es doctor y máster en economía por el Instituto Universitario SEADE, es máster en dirección de empresas por la Universidad del SEMA y contador público nacional de la Universidad Nacional de Rosario. No voy a leer todo el currículum de Walter porque se nos va a ir el tiempo, pero básicamente decir que eh, es profesor en distintas universidades. Bueno, recién estábamos hablando, es profesor en el SEMA, es profesor en la UCA de Rosario, es profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, tiene su programa de radio en Rosario, en CNN de Rosario, tiene su estudio contable porque es contador y se dedica a eso en sus tiempos libres, el estudio Castro y Fernández, en fin, miembro fundador del Foro de Estudios Tributarios y miembro de la Sociedad Rosarina de Estudios Éticos, es miembro de la Mont Pelerin, de la Adam Smith Society, en fin, hasta ahí llegamos, Walter, porque si no, es mucho, además mucha gente ya te conoce, así que antes que nada te agradezco por destinar esta hora de tu tiempo tan ocupado para charlar de estos temas que nos sacan, como digo siempre, la mayoría de estos temas nos sacan de la cotidianeidad y de las cosas que vivimos día a día. Allá acá no es mes a mes, acá de un día a otro pasan cosas muy insólitas en Argentina, así que nos vamos a distraer un rato hablando de un tema que no deja de ser, que no deja de tener una connotación con la sociedad actual. No, creo, yo estaba leyendo parte del paper que me mandaste, que no lo terminé, pero que aplica esta propuesta que vas a hacer hoy. Es discutible en todo el mundo, digamos. Uno ve lo que pasa en Europa, uno ve lo que está pasando en Israel, uno ve lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo y, y- y lo que pasa en la Argentina, sobre todo, que es lo que más nos interpela. Pero es una buena cuestión para discutir. Así que, Walter, te escuchamos y yo más o menos cuando vayan 20 minutos o media hora ahí te aviso por las dudas. Así nos queda media hora para charlar entre todos. Está perfecto, está perfecto. Muy agradecido del rato, de la invitación, de la oportunidad para transmitir una serie de provocaciones que bueno, son mías personales, ¿no? Provocaciones que uno, para empezar, se hace a uno mismo, que es lo que a uno le inquieta. Eh,
eso que escribí o que estoy escribiendo o que sigo escribiendo, en rigor de verdad, lo sigo escribiendo porque lo sigo pensando. Y voy a tratar de compartir las dos o tres ideas principales que me dan vuelta en la cabeza para ver si les hace de algún sentido y si me ayudan a terminar de enderezar eso que estoy haciendo. Digo, para empezar por la primera de las provocaciones, y esto sería un poco largo de- de explicar, pero es una cuestión un poco central. eh, el título de esto debió haber sido La defensa axiológica de la libertad en el margen. Eh, o sea, mi punto último, o las cosas que a mí me movieron a ir por este lado son las siguientes. Yo veo, particularmente en Argentina, pero en muchos otros sitios, que el liberalismo se lo expresa, se lo explica siempre como una teoría económica, por supuesto, la más eficiente y la más inclusiva, la más exitosa además. O se lo explica como una teoría política, ¿no? O sea, los límites al poder, la necesidad de tratar de evitar que el poder se concentre y que sea absoluto, porque luego se corrompe, sabemos perfectamente bien cuál es la regla del poder y sabemos también perfectamente bien la ventaja que tiene el libre mercado y la libre competencia. Pero esas explicaciones que yo siempre recibí y a las que le presté mucha atención, generalmente de intelectuales muy bien formados, muy rigurosos y en términos muy académicos, a mí siempre me parecieron que iban por un andarivel con una pretensión explicativa muy profunda, pero en Argentina con poco acatamiento, ¿no? O sea, decir, che, como esto que funciona también en los papeles y que está tan bien pensado y que está puesto en nuestra Constitución Nacional no se aplica, porque acá se aplica poco. Es decir, la Argentina es un país cerrado, corporativo, no competitivo, salvo en el lobby y por el poder, porque acá no aplica, ¿no? Siempre, bueno. Entonces la primera cuestión que se me antojó pensar es, mira, la verdad es que la aplicación del liberalismo desde la teoría política y económica se queda corta, porque hay una serie de componentes actitudinales, morales, lo llamaría yo éticos en el fondo, que tienen que ver con cuestiones finalmente ligadas con las instituciones materiales, con la cultura eh, y con los valores, básicamente, con lo que Smith llamaría los sentimientos morales, es decir, para que una sociedad funcione con determinadas reglas positivas, cierta legislación, tiene que haber un sustrato abajo que hay cierta manera de sentir, de actuar, de decir, de moverse de las personas que finalmente pueda ser coronada con esa legislación, ¿no? El caso de Alberti, que hace una constitución para un país que necesitó de inmigrantes del norte de Europa que nunca vinieron. Entonces eso siempre a mí me inquietó. Pero esa primer discusión, esa correspondencia que hay entre la legislación en términos de Hayek con el derecho o la institución formal con la material de North, a mí después de pensarlo bastante, por supuesto, entendí que tiene que ver con la estabilidad política del orden. O sea, cuando hay una concurrencia, una coincidencia entre la institución formal y la material, el orden entra en una suerte llamémoslo de equilibrio, una suerte vertical, se hace estable políticamente. Eh, sin embargo, esa condición que por supuesto en la teoría política después le da legitimidad al gobierno para administrar justicia, hacer cumplir esa ley formal, en fin, todo lo que tenga que ver con el enforzamiento de todo eso, desde la legitimidad material de la norma, que es una norma de justicia del fondo, que es moral. Esa, toda esa explicación que termina en la estabilidad del orden, o cuando los órdenes son estables, cuando hay una suerte de concurrencia entre la institución material y la formal, de ninguna manera explica los grados de libertad de los que goza un orden. De ninguna manera explica. O sea, hay órdenes estables, muy estables políticamente, y podríamos decir que los gobiernos inclusive tienen legitimidad para administrar justicia dentro de las creencias de lo que la gente cree que es justo, del sentimiento moral imperante a propósito de lo que se cree justo, pero eso puede estar en sintonía con órdenes más cerrados o con órdenes progresivamente más abiertos. Entonces,
como el liberalismo es a ver, es la extensión misma del orden, tal y como yo me lo imagino. Y al fin del día, lo que estamos viendo en los derechos humanos es la cristalización última, a escala universal, de los derechos que aseguran la dignidad de la persona. Eh, entonces, lo que uno ve o entiende o percibe es que eso que Hayek decía, que salimos de la comunidad, de la tribu, de una sociedad cerrada y vamos a la sociedad más abierta de Popper, es un orden que va ganando en extensión. A los que venimos del lado de la economía nos resulta fácil ver esto porque el comercio, tal y como lo planteaban Smith o Hume en contra del mercantilismo, es exactamente eso. El libre comercio es salir de las montañas de los clanes del norte de Escocia y mudarnos primero de Edimburgo a Glasgow y participar de las rutas comerciales que se estaban abriendo. Y esa sociedad que tenía más tenderos y más comerciantes, después se hizo industrial y terminó siendo la proveedora de bienes al mundo, textiles sobre todo, y qué sé yo, y importadora de otros tantos. Entonces, en economía sabemos las ventajas del libre comercio a escala planetaria. De hecho, lo que ha ocurrido y lo que ha cambiado la suerte de muchísima gente, la inversión hecha a escala, los costos unitarios que caen, los precios que caen, infinitos productos de consumo masivo son la resultante de que el mundo se ha hecho comercialmente extenso y que la especialización se ha profundizado y la división del trabajo también y las ventajas comparadas se apropiaron a la máxima posibilidad. Y claro, cuando bajaron las barreras arancelarias y tal, eso se transforma en generación de valor inmediatamente. Bueno, lo que estoy queriendo decir es que las sociedades abiertas, en el fondo, del mismo proceso, del cual necesita el comercio libre, porque para que haya comercio libre tiene que haber una serie de reglas, una, una, una serie de derechos, el respeto por la propiedad privada, por la palabra empeñada, por administrar justicia para que esas cosas se cumplan. Y para que eso sea así y para que el comercio sea libre a escala mundial, vos necesitas que se homologuen una serie de cantidad de reglas que yo las llamo reglas morales de justicia universal, que por supuesto tienen que ver con las proclamas básicas de todas las constituciones liberales del mundo y que tienen a raya el poder absoluto del gobierno para que la sociedad civil también sea lo más extensa que pueda. Entonces, no es que la sociedad comercial se tiene que hacer más extensa, sino que la sociedad civil se tiene que hacer más extensa. Y eso significa básicamente, en términos históricos, o Alejandro me corregirá, desempoderar a los monarcas absolutos, que son la mayor expresión de concentración de poder reciente que hemos visto, para que al fin del cuento ya no de los campanarios de alguna iglesia, no tampoco de la torre de algún castillo, salgan las explicaciones de cómo debe vivirse en la sociedad, sino que el juego se empieza a hacer ya mucho más horizontal que vertical y como dice Doug Denisle, la ética se socializa, es decir, desaparece la ética de la vida buena y aparece una ética muy emparentada con la regla de justicia, que es horizontal, es decir, respeto por respeto. Ese respeto por respeto, te saludo, te saludás, eh, te respeto tus bienes, vos los míos, contratamos y respetamos la palabra, no te mato, no me matás, no te extorsiono. En fin, eso hace un orden extenso, hace una sociedad civil que por supuesto es más tolerante en términos religiosos, pero también en la manera que cada persona prefiere para vivir como le da la gana. Y eso genera un vivero de descubrimiento de muchos modos de vida distintos que como ocurre en la literatura o como ocurre en las artes o como ocurre en cualquier cosa, la experiencia de vida de uno se van mostrando como aleccionadoras para otros y en esa fertilidad del intercambio, de la catalaxia, que el orden empieza a disfrutar de otra serie de intercambios, no tan solo lo de bienes y servicios, sino un montón de otros intercambios. Uno podría llegar, por supuesto, también a pensar en el mercado de las ideas, pero yo me remito estrictamente a una cosa que llamo un mercado de los valores. Al fin del cuento es eso. Para que haya una sociedad extensa, los grupos que son cerrados y tienen una teleología propia, están buscando su propia finalidad, su propia idea del bien común, su propia idea de dónde tienen que ir todos juntos en manada para protegerse, tienen que empezar a disolver sus pasiones muy violetas, muy bordó, en órdenes de colores más pasteles. O sea, la regla de justicia es una prescripción, pero en sentido negativo. No te mato, no te robo, no te estafo y más nada. No estamos definiendo
si nos vamos a vestir de azul o de rojo, sino simplemente estamos diciendo que no vamos a ir desnudos. Entonces, el tipo de regla de los órdenes de extenso es un poco distinto. Por supuesto, quien lo quiere mirar políticamente, lo que está viendo es una lucha de poder y arrebatarle poder a la nobleza, a los sangre azul, y después de eso habrán llegado seguramente las democracias, primero censitarias, después universales. Pero lo que ha habido es un tremendo avance hacia la división del poder, porque las clases medias se empoderan, cada cual la propiedad privada es individual, los mercados ocupan su espacio, y la libertad, al fin del cuento, asegura las mieles o sus beneficios a más y más gente. Entonces, el orden liberal se hace un orden extenso, inclusivo, diverso, abierto. Por supuesto, es ciego en la medida que no sabe a dónde va, y sin teleología, y sin ningún manda más que venga a decir cómo hacer las cosas y menos a imponerlas desde arriba. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que los grados de libertad, y los grados de libertad se identifican con la autonomía, los grados de autonomía que los individuos tienen, ¿no? Y por supuesto, el grado de autonomía quiere decir también la responsabilidad individual que asumen, ¿no? Va de la mano, va de suyo. Entonces, los órdenes más libres son los que, en aquellos en donde los espacios de autonomía individual son más grandes, la gente se hace más responsable de más cosas y, por supuesto, toma riesgo en su espalda, no solidariamente. Bueno, esos órdenes de más libertad, en el fondo, reclaman reglas de justicia bien universales y bien imparciales, que se empiezan a vaciar de contenidos materiales, no es que lo bueno es esto. Y empezamos a hablar, como decía antes, de lo justo. Entonces, las éticas kantianas hablan de lo justo, las éticas utilitaristas hablan de lo justo, pero son éticas a las que se le hace muy difícil ponerla dentro contenido, salvo que uno, en rigor de verdad, fuera objetivista o naturalista y creyera que tal es contenido inamovible, pétreo y tal deban quedarse. Entonces, como yo no soy ni objetivista ni naturalista, yo entiendo que la moral es un mercado, entiendo que hay un proceso de intercambio entre las personas, no solo de acciones, sino de juicios, de aprobación y desaprobación moral, que redundan finalmente en orden un poco más, no sé si llamarlo permisivo, pero sí tolerante, más abierto, más cataláctico sería la palabra justa. Entonces, lo que estoy diciendo es que para que se vayan ganando más grado de libertad, tenés que bajarle la intensidad a la teleología, a la finalidad del grupo, y tenés que desaparecerla. Entonces, ¿cuál es la fidelidad de la sociedad? Nada, hay millones de planes individuales, una sociedad civil muy extensa donde cada cual hace la suya, con una serie de reglas universales e imparciales que no te agredo, no me agredís, etcétera, etcétera. Te respeto, me respeta, y eso hace una convivencia más respetuosa, más grata, no necesariamente más afectiva, ni siquiera más benevolente, como decía Smith. No hace falta benevolencia, hace falta que aprendamos a respetarnos entre todos para que cada cual, yendo por su lado, se convierta en una fuente de enriquecimiento del que tiene enfrente por la vía de la persuasión, del comercio, del intercambio o de lo que fuera. Pero entonces lo que estoy queriendo decir es que si la moral es un mercado, la pregunta, la provocación, uno es, ok, ¿y cuál es el precio de ese mercado? Bueno, el precio de equilibrio de ese mercado moral es la regla moral de justicia y del orden. Y esto me llevaría bastante más a explicarlo, pero para mí el mercado moral es eso. Recomiendo un libro de James Otteson que se llama Marketplace of Life, que está tomado de los sentimientos morales de Smith, en donde efectivamente se ve que las personas intercambiamos comportamientos, aprobaciones y desaprobaciones, y que cada uno, en la célebre teoría moral de los espejos de los escoceses, está mirando en los ojos del otro si hay aprobación o desaprobación, lo que hoy llamaríamos un like. Y entonces las personas nos vamos, como diría Hayek, adaptando unas a otras, y vamos emulando unas a otras, y vamos por prueba y error tratando de encontrar reglas de convivencia que nos permiten, primero, vivir sin conflicto. Pero un liberal, además de vivir sin conflicto, lo que quiere es vivir con más espacio de autonomía individual, con más responsabilidad individual y con más riesgo. Y eso no todo el mundo lo comparte, porque hay quienes sentimentalmente están muy cómodos en el útero calentito de la mamá o en la tribu, o que quieren compartir solidariamente las responsabilidades, en fin. Esos más socialdemócratas, que podríamos llamarlos no liberales, pero que no le hace ninguna gracia salir a mar abierto. O sea, navegan solo en la costa, no asumiendo los verdaderos desafíos de la vida, y donde te puede ir muy bien o muy mal. Entonces, mi punto es, bueno, ok, pero ¿y esos grados de libertad? ¿Cómo es que se consiguen? Esos grados de libertad, que en el fin del día se aseguran por la regla de justicia, que la regla de justicia termina poniendo el límite en el margen de lo que se aprueba y lo que se desaprueba, se van corriendo o se van haciendo más extensos, toda vez que
algunas personas, y este es el punto último que hago, asumen algunos compromisos éticos, no solo por defender su propia libertad y los intereses, sino fundamentalmente los intereses y las libertades de terceros. Lo que quiero decir es que para forzar la frontera moral del orden hacia mayores espacios de libertad, lo que vos necesitas es que los respetos por la posición de la minoría se hagan valer. Y si son minoría y son débiles, en términos materiales, están en menos posibilidad de hacer valer sus derechos. Entonces, lo que quiero decir, y para poner un ejemplo, es que si hay algunas posiciones ciertamente declarativas del feminismo que tienen que ver con que, mirá, entre los términos de mi abuela, pobre mi abuela que no la mandaron a la escuela porque era mujer. Y eso es verdad, así fue. O pobre mi abuela que estaba condenada a lavar los pañales que no eran descartables. O pobre mi abuela que vivió la vida para darle de comer a mi abuelo y más nada. Digo, para que eso hubiera terminado de ser eso, amén de algunas cuestiones materiales que ayudaron fuertemente a eso y tecnológicas, yo supongo que tiene que haber habido algunos varones comprometidos con respetar a las mujeres en un plano de igualdad que en un momento de la historia de Occidente no tuvieron y que todavía no tienen en una buena parte del globo. O se me antoja que si por alguna superioridad material o de poder había esclavos en algún lado, se supone que para que esas personas que eran minoría o que estaban en posiciones de debilidad gozaran de mayor libertad, hubieron algunos que sin ser dueños de esclavos tuvieron que asumir posiciones en contra del instituto de la esclavitud. Lo habrán hecho académicamente, lo habrán hecho empuñando a lo mejor algún arma. Pero lo que quiero decir es, ¿qué es lo que ha corrido los grados de libertad del orden? La libertad se conquista cada día. Entonces, lo que yo veo es que si no media un aprendizaje plural, que pudiera pasar, si no media un aprendizaje plural, es decir, de todas las personas que van encontrando reglas de respeto por respeto, porque les conviene, y después, en el refuerzo cataláctico de esa manera de vivir, y el refuerzo económico, de los buenos resultados que eso trae, van afianzando ese respeto. Hay países que así sucede. Hay países donde la gente respeta a la otra gente, donde los derechos de propiedad están clarísimos, a nadie se le ocurre manotearle lo del otro, no se le ocurre usar al Estado como un mecanismo de transferencia cruzada. Bueno, hay algunos hay países o algunos lugares del mundo donde eso está internalizado, donde eso está aprendido, donde eso se ha desarrollado. Bueno, hay otros lugares del mundo que son más tribales y eso no ha ocurrido. Bueno, donde no ocurre, a mí me parece que la teoría del libre mercado y la teoría del límite al poder explicada en un claustro universitario no alcanza. Entonces, a mí me parece que hacen falta tipos de a pie que probablemente no sepan explicar ni lo que hacen, pero que sean bastante decididos o principistas o valientes para defender las libertades propias y las de los otros. Y eso es lo que en el fondo creo corre los grados de libertad de un orden. Entonces es la continua puja en el margen, porque así lo llamo, en el margen, porque en economía llamamos margen al lugar donde se determinan los precios. Y si estoy diciendo que la justicia o la regla moral de justicia es el precio del mercado moral, lo que vos te estás imaginando, como si fuera un commodity, es que vos tenés que ir a mercado cada vez más extenso, en donde la inversión es por tolerancia, la inversión es por respeto, la inversión es por autocontrol. Y entonces, cuando las personas se moderan, cuando las personas se controlan, cuando las personas se hacen respetuosas de los otros y se dan cuenta que uno es uno más en el mundo y no lo único en el mundo, aparece ese orden horizontal de justicia donde mis fines, mis valores, mis posiciones personales no se transmiten como una imposición al resto, sino como un espacio de autonomía individual que yo quiero desarrollar a riesgo propio y con mi responsabilidad. Ahora, para que eso suceda, para que esos espacios se den, el precio se tiene que haber corrido. El precio de equilibrio de ese mercado moral, que es la norma de justicia, tiene que haber corrido. El mercado, para los que estudian economía, se tiene que haber hecho más extenso. Y para hacerse más extenso, bueno, por supuesto que hizo falta o hace falta, si no me dio un aprendizaje plural evolutivo, que puede haberse dado en algunos lados, si no me dio eso, hizo falta un Robin Hood, un Martin Luther King o un montón de tipos de a pie anónimos que defienden la libertad como la defiende, que sé yo, Corina Machado en Venezuela o cualquier preso político en Cuba. Entonces, digo, sin esa defensa, que es un compromiso ético, sobre todo ético, eh, que por supuesto es supererogatorio, porque el justo en un mar de injusticia, en algún sentido es supererogatorio. El tipo que da un poquito más que lo que le devuelven
y en este caso lo estás haciendo, porque si alguien está empujando por libertades propias, pero también de los demás, está dejando la cancha, está arriesgando, está poniendo más de sí que lo que probablemente saque en beneficio propio. Bueno, existen esos comportamientos, existen esas actitudes, a veces se replican, se emulan y entonces el precio de compromiso moral es mucho más bajo, porque toda la gente está haciendo lo mismo, pero a veces cuando los órdenes se van cerrando, esos liberales de paladar negro, que suelen ser muy pocos, porque al fin del día terminan siendo defensores de la libertad ajena, son los que mantienen encendida la antorcha de la libertad. Y, y para ir cerrando entonces esta explicación un poco a los tumbos que estoy dando y que no sé si logro transmitir, mi punto es, bueno, la universidad, por supuesto, hacemos ejercicio del máximo rigor intelectual para tratar de explicar algo. Bueno, fenómeno, para mí eso no alcanza. ¿Y por qué no alcanza? Porque el liberalismo es mucho más que una clase de la universidad. Y es básicamente la libertad, una idea, sino un valor. Y un valor, a diferencia de una idea, es una idea encarnada, encarnada en el corazón de la persona, o sea que en rigor de verdad ahí hay un sentimiento moral, no es solamente porque te conviene o porque corresponde, sino porque la gente siente que eso es lo justo y lo defiende, y algunos lo defienden corriendo la frontera en beneficio de los que están afuera. Por eso vos vas metiendo gradualmente a órdenes más extensos a gente que antes estaba excluida, las mujeres estaban excluidas, los esclavos estaban excluidos, los que tenían preferencias sexuales distintas estaban excluidos, los que tenían religiones distintas estaban excluidos. Entonces, como yo lo veo, la extensión de la sociedad civil es básicamente el corrimiento de la frontera es la regla moral de justicia, esa regla moral de justicia que en el liberalismo es respeto por respeto y es horizontal, se corre echando a mano a un aprendizaje plural o, en segunda instancia, a un tipo virtuoso. Y yo en general nunca he visto en primer plano que alguien ponga que el liberalismo, en algún sentido, y más allá de estos aprendizajes civilizatorios, que son elocuentes desde 200 años de esta parte y que han dado mucho bienestar a la gente y han bajado el conflicto, en el fondo la libertad depende de un compromiso ético. De un compromiso ético de algunos pocos que juegan más que lo que van a recibir. Entonces, por eso dijo, la libertad es la defensa axiológica en el margen, y el margen es la regla moral de justicia. Y ese corrimiento de la frontera es lo que hace que la sociedad sea inclusiva y que sea diversa y que sea extensa y que sea abierta. Entonces, esas cuatro letras que en algún sentido fueron robadas por la izquierda en cuanto a lo que tiene que ver con inclusión y diversidad, son la palabra más liberales que yo conozco, ¿no? Abierto, extenso, inclusivo y diverso. Y eso depende de alguien. Y ese alguien no necesariamente lo hace porque haya salido de la universidad. Ese lo hace porque, en el fondo, su sentimiento moral último, aunque sea un analfabeto, como era mi abuelo, es una persona que ama la libertad, que entiende que la base de la libertad es el respeto por el otro, que no le gusta que lo mandoneen, que está dispuesto a asumir riesgo por hacer su vida como le da la gana y que tiene mucho deseo de imaginarse su vida en términos distintos a los de los otros, sin envidiar, por supuesto, y totalmente decidido a florecer de la manera que le da la gana, pero sin que otro le diga cómo, no siendo el actor de reparto de la vida de ninguna otra persona. Entonces, ese esfuerzo para mí tiene un componente moral y a veces reclama de un compromiso ético que en general en la lectura del liberalismo, que mayormente yo leí desde que empecé a tratar de entender por qué me gustaban estas ideas, me sirvieron mucho para aclararme, pero no para cambiar lo que yo sentía desde antes. Y entonces, para mí el liberalismo es mucho más que una teoría. Y eso es lo que trataba de transmitir con esta serie de provocaciones y de ideas entremezcladas que quería dejar hoy acá. Eh, Gracias, Walter. Estoy pensando ahí, bueno, se me fueron ocurriendo unas cuantas cosas y ahora a todos los que están ahí participando y quieran escribir ahí en donde dice preguntas y respuestas, yo voy a ir leyendo las preguntas de Walter. Vos sabés que hace, hace dos charlas atrás, era hace un mes, estuvo Marco Antonio del Río, vos lo conocés también, ¿no? De Sí, muy Buenos bien, Aires. tengo gran Bueno, aprecio. entonces me recomendó un libro sobre Hannah Arendt que yo no había leído, no había leído la autora, no es que no había leído el libro, se llama Una revisión de la historia judía y otros ensayos,
pero justo lo estoy leyendo ahora, ¿no? Y, y una parte de lo que vos planteás es algo que ella plantea para el pueblo judío, ¿no? Ella es Sí. crítica y ella está diciendo, bueno, en el siglo XIX nosotros los judíos nos acostumbramos a estos avances, a esta idea de que ya nos iban a incluir, que íbamos a estar adentro, y nos despreocupamos y solamente nos quedamos un poco con esa idea de, bueno, ya estamos adentro, listo, no nos van a sacar. Y dejamos de pelear por reforzar esa participación, esa idea de la libertad, este principio que es, no es una, creo que es algo lo que vos estás diciendo, puedes corregirme, ¿no? Porque es esta idea de, bueno, ya está, tenemos la Constitución de Alberti y esto funciona. O se lograron estas libertades y estas funciones, ¿no? Y la libertad, este, es como que hay que refrendarla cada día, ¿no? No sé si va por ahí esa idea Sí, que vos, va por ahí. Por este, supuesto, eso no pretende ser original, porque el precio de la libertad es su eterna vigilancia, no pretende ser sí, original. Eh, lo que yo estoy manifestando, y acá sí que, que siento que hay cierta desatención, es que voy a hacer la provocación última, digo, porque al fin del día esto viene. de- el liberalismo no se enseña en la universidad. El liberalismo es para gente de sangre roja, tipo de a pie, para almacenero, tendero. El liberalismo en la Argentina o en Latinoamérica en general es el patrimonio de intelectuales. Y no es, ni tiene, ni debió, ni fue así que se ganaron libertades. Porque si yo para bregar por más grado de libertad hubiera necesitado una explicación rigurosa y científica, entonces, por supuesto que a nosotros nos encanta pensar, porque vivimos dándole vuelta a las ideas, que la labor de los intelectuales, que por supuesto permitieron esclarecer enorme cantidad de cosas a escala planetaria y que hoy la entendemos nítidamente y la podemos entender muy fácil cuando te explico una teoría de mercado, una teoría política. Los intelectuales llegaron después. O sea, lo que quiere decir Smith lo que estaba explicando es lo que estaba pasando alrededor de él, lo explicó muy bien, pero Smith lo que explicó no es que se le ocurrió a él antes de que pase. Y pese a que Joel Mokyr habla de la influencia de Smith en muchos primeros ministros y que sus ideas y la reverencia y el espacio que él conseguía cambió. A nosotros nos encanta creer eso. Mi punto es otro, mi punto es otro. ¿Por qué Hobbes escribió lo que escribió? Porque estaba en medio de una guerra civil, o sea, Smith ya estaba en la sociedad que se estaba extendiendo. Y cuando él no pudo pronosticar que eso iba a pasar, porque al final de la riqueza de la nación dice el mercantilismo no se va a caer nunca. En 1820 en Inglaterra se empezaron a caer todas las reglas mercantilistas. Ahora, que él lo explicó, ayudó grandemente, pero evidentemente ahí había una suerte de ebullición. Una cuestión anterior, probablemente inexplicable, un sentimiento en cocción, no sé si la expresión está bien, al que esas ideas vinieron a fecundar y después lo terminaron poniendo en constituciones, pero el liberalismo tiene un alto componente emocional, un sentimiento de destronar al monarca absoluto porque tiene sangre azul, o sea, el espíritu igualitario del liberalismo es enorme en materia de dignidad, no en materia de resultados. Pero eso ¿de dónde viene? Eso viene de la panza, no viene que te lo explicaron en la universidad. Que vos quieras vivir tu vida siendo el protagonista de tu vida, tiene que ver un poco con tu actitud. Que vos seas humilde o no, no tiene que ver con la universidad. Para mí, si vos no sos humilde, no sos liberal. Y yo me he cansado de tropezarme con pavos reales, que son grandes autores del liberalismo, que se pasan pontificando y dando clases sin darse cuenta de la falibilidad de lo que tienen entre manos. Entonces, ven, el liberalismo no es que se explica en la universidad. Digo, son valores. Y esos valores, por supuesto, que se han ido desarrollando de manera evolutiva, en algunos lados con muy poco esfuerzo, porque todo el mundo se fue dando cuenta y se fue dando el aprendizaje plural. En otros lugares, al revés, la evolución, ya la llamaríamos nosotros involución, ha venido a cerrar el orden y ha venido a entronizar las pretensiones de una facción sobre las otras, que se empoderan y que de alguna manera domestican, o esclavizan o terminan coercionando a los demás. Pero digo, esa batalla está en el margen del orden. A ver, pongámoslo en estos términos para ser bien provocativo, que es lo que a mí más me gusta.
Hoy una regla moral de justicia y toda la legislación dice que no se puede vender riñones. ¿Por qué no se puede vender riñones? Bueno, vaya a saber por qué. Entonces, yo, si lo planteo desde un punto de vista utilitario, desde la ciencia económica, te digo que un mercado de riñones haría perfectamente posible que gente que tiene dos venda uno y le prolongaría la vida enormemente a gente que le faltan los dos riñones y se va a morir en una diálisis o que tiene una fecha de vencimiento a menos que consiga un trasplante. Bueno, vos esto lo planteás a escala planetaria y moralmente la gente te dice eso no se puede. Y vos decís, ¿por qué no se puede? Si Sí. hay gente que lo puede donar el riñón. Sí, sí, pero se lo puede donar a un familiar. A un amigo tampoco, porque se supone que lo está vendiendo. Entonces el riñón no puede ser materia de comercio. ¿Y eso por qué no? Lo que te quiero decir, ahí no hay libertad de eso. Eso hay que empujarlo en el margen. Por supuesto, los que necesitan trasplantes son 10 tipos, y si no hay un montón de gente que entiende que sería muy beneficioso la manera de resolver esto para esta gente, se moriría mucho menos gente. Esa empatía con el pobre tipo que le toca estar en diálisis y que no puede comprarse un riñón, riñones que se pueden donar, por supuesto, dentro de tu familia, con los problemas de incompatibilidad que hay. Entonces la ley sabe que vos podés vivir con un riñón, que si querés lo podés donar, que si sos altruista lo donás, pero no lo podés vender. Y el no venderlo dejó de la vida a un montón de gente que se muere antes. Bueno, eso es correr la libertad del margen. Por supuesto, ¿contra qué va? Contra la moral. ¿Qué es la moral? Lo sagrado, lo que la tribu dijo que está bien y que hay que hacer. Bueno, en la medida de que dejemos que las personas tengan una autonomía individual más amplia para poder vender sus riñones, finalmente el resultado es que más gente vive mejor. Decir, bueno, es arriesgarse. Bueno, sí, es arriesgarse a vivir de una manera distinta. La libertad es eso. Yo no soy conservador. No sé si lo estoy planteando bien, no sé si te estoy provocando. Eh, sí, perfecto. Bueno, ahí te metiste en uno que yo sé que es un tema que venís trabajando también hace tiempo con Julio Elías, ¿no? Este tema de los trasplantes y todas las cuestiones que planteas. Acá Fernando González pregunta, a ver, desde Belice nos está viendo, ¿no? Pregunta, ¿no crees que los individuos en ocasiones están dispuestos a ceder su libertad en función de tener beneficios económicos, sociales, etcétera? Dice, quiero decir que con tal de reducir el esfuerzo para alcanzar el bienestar en el corto plazo, prefieren limitar su libertad. Bueno, digámoslo en este sentido, es la historia de Tocqueville eso. O sea, en la medida de que el mundo civilizado te da más ventajas de muchas cosas, la predisposición a pasarla bien sin asumir responsabilidades es mucho más grande. O sea, digo, la responsabilidad personal hace 200 años estaba asociada al esfuerzo y a la supervivencia. Entonces vos te tenías que hacer responsable de vos mismo, desde pequeño, laburando y trabajando duro para sobrevivir. Bueno, el mundo hoy se hizo muy fácil. El mundo 200 años después provee remedios, provee alimentos, ha eliminado la hambruna, ha bajado los niveles de conflicto, tenemos accesibilidad a cualquier cosa con control remoto. Entonces, pedirle a la gente que tenga algún compromiso mayor con cosas que siente como dadas, y ahí volviendo a lo que vos decías de Arendt o a lo que dice Tocqueville, es decir, una vez que vos sentís que eso está ganado, te va a dormir la siesta, que lo haga otro. Y entonces el que lo hace tiene más costo, y por eso yo digo que ese tipo es virtuoso, porque el que se está defendiendo la libertad de él y de los otros, al fin del día termina generando un montón de free rider y cargándose el costo a espalda propia. Y bueno, no es fácil encontrar en el mundo personas que estén dispuestas a eso. Por eso que el liberalismo amplíe los grados de libertad no es fácil, salvo que medie un aprendizaje plural, es decir, que en algún lugar del mundo la gente gradualmente se vaya dando cuenta que se vive mejor sin agredirse y comerciando y sin conquista y sin empoderamiento. Es decir, tenés que ir eliminando los machos alfa que quieren hacer vivir a todo el mundo a conveniencia de ellos, o con la idea de ellos, o sometido a los intereses de ellos. Y el ser humano es mitad ángel y mitad bestia. Y bueno, entonces vos tenés que conseguir una sociedad que vaya segregando de algún modo y condenando moralmente a las personas que creen que son lo más importante del mundo, que su idea es la que vale, que sus intereses son los que cuentan. Entonces, yo sé que todos sentimos por instinto de supervivencia que somos muy importantes para nosotros mismos, pero somos uno más en el mundo. Entonces, ese reconocimiento de la dignidad del otro y que en algún sentido, digo yo, obliga al compromiso moral de defender eso en el margen, es lo que asegura más grado de libertad. Entonces la sociedad civil se hace más extensa solo cuando admite tipos distintos haciendo cosas distintas sin el repudio moral que generalmente tenemos por las cosas distintas.
Entonces, ese es el ejercicio, esa moderación de permitirle al otro lo que en el fondo nosotros no habríamos hecho. Bueno, ese ejercicio continuo de civilización abre los espacios de autonomía individual y hace que las reglas de justicia sean universales, pero prescriptivas de menos cosas. Es decir, el liberalismo no tiene ningún mandamiento en las reglas de justicia, solo no mates, no robes, no estafes. Pero ¿y qué hacemos en conjunto? ¿A qué colectivo nos subimos juntos? No, a ninguno, que cada cual va donde quiere. Si nos queremos agremiar y tomarnos un bondi junto a algún lado, perfecto, pero voluntariamente. Entonces, ese ejercicio de defensa de la libertad para mí es cotidiano, es permanente y en algunos casos es supererogatorio. Ese es el punto. Y eso se entiende solamente de la ética y no desde la ventaja del libre mercado, no de la ventaja de los límites al poder, porque por más que lo explique, cuando la gente tiene que poner esas ideas en juego, hay infinitos casos de personas que ponderan el liberalismo y que cuando lo tienen que defender, en el fondo silban, miran para otro lado y total fueron por los derechos de otros. Y bueno, también, si cuando al otro le ponen un impuesto y a vos no te tocan, vos no te quejas, si no lo haces de manera universal, bueno, la libertad está amenazada. Nada más que eso. Ahora, ahí, y después leo la pregunta de Marita, pero ahí, en esto que vos planteás, primero parecería que muchos nuevos sectores que demandan esta inclusión o esta diversidad tienen como esa visión que también se aplica a la economía de que, bueno, hay una torta y lo que tenés vos no lo puedo tener yo y para yo tener lo que tenés vos te tengo que sacar a vos. O sea, no es, es como un juego de suma cero y parecería que es lo mismo con las visiones alternativas del mundo, ¿no? Es decir, bueno, si va a venir esta diversidad sexual, religiosa, tienen que salir los otros, ¿no? Y los tengo que someter, ¿no? O somete uno o somete el otro. Pero no existe como esta visión de que puedan vivir, coexistir las dos. O sea, como que esto que vos decís, el margen no se amplía. El margen, Se el amplía. límite es siempre el mismo y si entro Sí, yo, tenés que salir vos. así, ese es el punto. Y es lo mismo que dije, yo vivo en una montaña que es violeta y yo vivo en una que es bordo. Bueno, mirá, si no vamos al rosa y al celeste, estamos fritos. O sea, vos tenés que bajar de la montaña. Entendiendo que la montaña vos estás arriba de toda la montaña, ¿no? Yo soy el rey, soy el uno de la pirámide. Bueno, el camino a la civilización es salir de tu montaña, justamente los montañeses del norte de Escocia, de los clanes, de tu clan, y tenés que ir al valle. Y el valle somos todos iguales ante la ley, y son todos colores pasteles, y todos hacen la fila, y no hay privilegio. Y si vos tenés privilegio, pues te fueron dados, pues estás empoderado por otra cosa, tenés que renunciar al privilegio. Entonces, a ver, pongamos, ejemplo de esto es, me acuerdo perfectamente aquella señora que salió con su reposera a tomar sol a la Sí, plaza. Y bueno, me acuerdo perfectamente aquel remero que salió a remar en medio de la pandemia. Entonces, por supuesto que lo estaban haciendo defendiendo su propia libertad, pero eran testimonio de que querían vivir la vida asumiendo su propio riesgo. Si me contagio, me contagio, no me contagio, no me contagio. Ahora, si la condena moral de la sociedad está, ataquen y pongan preso al remero, pongan preso a la señora, bueno, evidentemente esa sociedad temerosa, el temor es de los peores sentimientos en contra de la libertad, igual que lo es la envidia, hace que la sociedad extensa se repliegue, y entonces la visión que queda es la de los timoratos, la de los temerosos que empoderados someten al otro a vivir como quieren, que es lo que vos estás diciendo. No cabe duda, es la extensión del orden de la sociedad civil lo que le da la variedad, lo que permite el intercambio. Y habrá gente que intercambie y habrá gente que se ignore, pero no se agrede. Entonces, ahora, ahí también veo que, planteándolo en nuestra actualidad, ¿no? Muchos que también se perciben como liberales y tal, también aplican esa misma lógica de este, lo saco al otro, ¿no? Porque pero está bien, pero hay un segundo desafío, ¿no? Vamos a suponer que que la libertad fuera en algún sentido el resultado del esfuerzo supererogatorio de alguna gente que con un compromiso ético enorme, a ver, Martin Luther King, digamos, está bien, por supuesto, él defendía a los que estaban en su condición, pero no cabe duda que cuando cambiaste la ley las leyes americanas de que las personas de color se suban a los bondis en cualquier lado y tal y cual, eso tardó en algunos lugares 10, 20, 30, 40 años hasta que materialmente eso sí. se difuminó. O sea, lo que dijo la ley no era cierto. O sea, bueno, hubo un gran reconocimiento. Y habrá algunos que justamente sancionaron la ley y pusieron esa regla y tal y cual.
hasta que finalmente eso luego trasuntó en algo más inclusivo hasta cierto punto. Bueno, ok, listo. O imagínate un Robin Hood o lo que fuera. Ese tipo está en el borde, está defendiendo los grados de libertad del orden. No, no, no. Ahora, ese tipo lo que está pidiendo es una situación de igualdad ante la ley, de imparcialidad. Estas pequeñas sectas que vos dices, mirá, vamos a vivir a mi manera y vamos a cerrar el orden, no son imparciales, son parciales. La red de justicia tiene que ser universal e imparcial para que el orden sea extenso. Entonces, donde vos veas una amenaza de parcialidad, tenés un problema. En cuanto a los liberales, si vos sos un liberal, y yo ahí tengo mis reparos, donde te creés iluminado para definir lo que es la libertad y para instalar tus conceptos materiales de lo que es la libertad, que siempre tiene límites en el margen muy borroso, en el margen los límites son siempre muy borrosos, pero si vos estás tan seguro de esas cosas, y cuando te empoderás después de una revolución, instalás tus cosas a fuego para no cambiarlo nunca más, ese día te hiciste un conservador. Entonces, está bien, guarda, porque el principal compromiso ético liberal sería agrandar los grados de libertad del orden, pero si se empodera para hacerlo, tiene que renunciar al poder como Frodo del Anillo, porque el liberalismo es básicamente poder difuminado. Entonces, si vos por alguna razón concentrar el máximo poder para hacer un cambio legislativo, un minuto después de tener el máximo poder, tenés que tener bien claro que no lo podés usar para disponer vos cuál es la regla de justicia. Entonces, te diría que hay un segundo problema, ¿no? Porque si vos podés estar proclamando mayores espacios de libertad y cuando de golpe tenés el poder para hacerlo, terminás generando un manual de cómo ser liberal. Pará, eso no existe. Es un Claro, descubrimiento permanente. Por tal eso cual. yo no me siento objetivista. No, no, ¿qué objetivo? No hay nada objetivo acá. Es todo intersubjetivo, es todo descubrimiento, es todo proceso. Por supuesto que hay un espejo retrovisor que te impide ser relativista. Por supuesto que hay un espejo retrovisor que te permite ver que no tiene ningún sentido que las mujeres estén afuera de la sociedad, que haya esclavitud o que te condene a los homosexuales como se lo hace en Irán, qué sé yo. Digo, hay un retrovisor que ya te muestra que avanzaste. Pero bueno, los grados de libertad los podés ampliar mucho más, se me antoja a mí. En muchas cosas que se me ocurren. Eh, Ahí, bueno, Marita hablaba del caso, bueno, de los inmigrantes que lucharon por progresar e hicieron, y sí, con su progreso individual también hicieron quizás más viva este principio de la libertad individual. Acá en la Argentina, sobre todo eso se vio muy claro, al menos hasta mediados del siglo XX, ¿no? Eh, alguien preguntaba si se graba, si estas charlas están todas, después de un par de semanas, subidas al canal de YouTube del Centro Friedman Hayek. Eh, Acá preguntan si hay una diferencia entre liberalismo y libertarismo, o libertarianismo sería. debe haberla, no la sé, no la ¿No? sé. A José ver, Rodríguez pregunta, a ver, me pregunta, son varias preguntas adentro, bueno, vamos a leer a ver cómo sale. ¿Quiénes deberían tener la virtud de analizar y proponer los retos de la sociedad como las pensiones por envejecimiento, la crisis del sistema de salud, la educación, bueno, todas estas cosas, la tensión entre lo público y lo privado? ¿Serían los virtuosos dispuestos a sacrificarse? ¿Qué incentivos tendrían? ¿Serían los representantes? La gran mayoría serían observadores privilegiados y críticos de toda esta modificación que hay que hacer. Dos, tres cosas. Primero, incentivo no hay ninguno. O sea, si vos me decís que yo estoy yendo, lo que yo estoy, de lo que yo estoy hablando, del orden de libertad con una regla moral de justicia muy universal y muy imparcial, y eso en el fondo es un bien público. O sea, hay gente a la que la definición de bien público no le gusta, pero claramente la libertad tiene muchos free riders, y esos free riders no pagan nada para defenderla. Entonces, el tipo que se carga el costo de defender la libertad y lo hace a costo propio, derramando las ventajas de eso a terceros después, por supuesto no tiene ningún incentivo. Ahora, otra vez, digo como dice Douglas North, si vos no tenés algún componente en última instancia que es moral, no sé, si querés llamarlo de convicciones o no sé, como quieras llamarlo. Eh, a ver, esto cuando lo explicás por Homo economicus. No sé si me explico bien. Es decir, si vos estás esperando que las personas que entren a este juego sean personas que lo hacen porque le conviene, o sea, adueñarte del poder para una vez que te adueñaste del poder, eliminar todas las regulaciones que el poder te permite,
eh, al revés, la política tiene selección adversa. Los que van a la política son gente que quiere o instalar su idea o apropiarse del poder o tener, qué sé yo, secretario, remisa y presupuesto o empleado. O sea, el public choice explica a la gente que, salvo que vos seas una persona, un benefactor de la humanidad, que eso en general no va a la política. El que va a la política es una persona que tiene intereses. Bueno, lo que yo digo es que el que se resiste a ese statu quo, ese establishment, cuando cierra el grado de libertad, son personas que vienen de afuera del sistema. Justamente por eso defender la libertad es muy difícil, no es fácil. No me parece a mí que sea algo accesible. A estos tipos que yo llamo liberales de paladar negro, que se juegan que se juegan inclusive para defender la opinión de lo que piensan distinto, que se juegan para defender el patrimonio de gente a la que le están sacando, qué sé yo, un tipo que esté en contra de las retenciones agropecuarias sin tener campo. O sea, si vos no lográs esa ancha franja del medio de tipo que tomen compromiso para mejorar el bienestar de las minorías que están oprimidas, no hay liberalismo, no hay. No hay. A veces podés imaginar que los que oprimen son mayoría, a veces los que oprimen son minoría. Ese ejercicio, si vos me empezás a preguntar a mí, es un problema de bien público, no hay un incentivo para eso. Por eso te digo que tenés que caer en el plano moral o en el plano ético, porque si vos lo querés explicar por las teorías económicas, no tiene explicación. O sea, no tiene Claro, con explicación eso porque, no. Con eso ahí, vos sabés que mientras leía tu paper también me acordaba de lo que dice Hayek en los fundamentos de la libertad, ¿no? Esto de, bueno, si no hay una mayoría de gente que cree en determinados principios, la posibilidad o sea, de vivir en una sociedad libre es inviable ok, pero directamente. dado eso, yo digo que siempre hay uno en el margen que empuja más. O sea, Sí, por supuesto, pero como dice Hayek también, la gente muchas veces se mueve por imitación, por ejemplaridad, porque vos te ponés en el zapato de otro al que admirás y que querés copiar, o muchas veces resolvés como él hubiera resuelto, casi intuitivamente. Entonces, hay algunos que levantan la antorcha de la libertad más alto y se juegan más por más libertades. A veces porque efectivamente los benefician directamente a ellos. A veces, y los más interesantes, son cuando están haciéndolo de manera universal, no porque a su sector le beneficia, sino porque hace de la regla algo efectivamente universal. No sé si lo transmito bien. sí, 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 sí. Ahora, esos principios, ¿de dónde vienen? Porque a mí Son- me da la sensación de que como que a nivel general, el mundo en general, no solamente la Argentina, está yendo como en el otro sentido, ¿no? Pero en muchas cosas sí, en muchas no. En A muchas ver, sí, en muchas no. O sea, esto es, son dos dragones. Va a haber siempre gente que haga fuerza por cerrar el orden y va a haber gente que siempre clame por más grado de libertad. O sea, la regla en sí, cualquier regla, cualquier norma, tiene un sesgo no solo de dependency, sino de autopreservación. O sea, la regla es conservadora por sí misma. Una vez que vos tenés una regla, lo que tiene en la panza es la regla de un valor y te aplaude cuando lo defendés y te castiga cuando no. O sea, una regla siempre es conservadora. Y la regla tiene esa fuerza propia de autoconservarse. Por eso hay una suerte de reacción siempre de cambiar la regla. El innovador, el excéntrico, el que viene del borde, tiene que dar muchas demostraciones de que lo que está planteando es potable, prudente, interesante, excitante, novedoso, enriquecedor, qué sé yo. O sea, salir de la regla es siempre muy costoso. Las personas navegamos sobre creencias y sobre cierta regla. Cambiar eso es difícil. Bueno, si vos querés más grado de libertad, lo que vos querés salir es a mar abierto. Entonces, en el margen, en el borde, no es que yo me proclame un revolucionario de todo el orden, en el borde, vos todos los días vas discutiendo por algún grado de libertad mayor. Ahora, ¿de dónde sale eso? Bueno, para mí, que me encantan los escoceses, sale de la experiencia. O sea, hay lugares donde la libertad ha avanzado mucho más que en otros, y entonces esto se visibiliza en las conductas de una persona, en los escritos de otra, en los comportamientos de otra, en los tratamientos políticos que se han dado en tal o cual lado. Ahora, cuando vos llegás al margen, cuando vos llegás al borde, ahí todo está por discutirse y podés caer en todos los problemas de filosofía moral, como esos personas que son de baja estatura, que pueden ser contratados en un circo para que se mofen de ellos, y vos dirías, este tipo tiene derecho a laburar de enano de circo. Perfecto, muy bien. Está fantástico. Ahora, en Francia es conocido y es un ejemplo del libro que un montón de otras personas de baja estatura le hicieron una denuncia diciendo que lo que hacía él era denigratorio de la condición de la gente de baja estatura y que al fin del día lo que el tipo estaba haciendo era prostituyéndose por guita.
Entonces hicieron un planteo moral a la justicia de que le prohíban al enano ser objeto de lanzamientos de unos grandotes borrachos que lo tiraban por el aire en la fiesta. Y el tipo cobraba guita por eso. Entonces, bueno, vos estás ahí discutiendo sobre la dignidad de la persona. Una persona bajita puede ser arrojado por otras personas en un juego mientras le paguen. Bueno, que yo, la misma discusión de la prostitución. ¿Puede una persona rentar, sí, sí o no? Bueno, para mí sí. Ahora, hay alguna gente que siente, como esto es subjetivo, siente que una persona de baja estatura lesiona la dignidad de muchos otros de baja estatura porque se mofan de él tirándolo por el aire, pagándole una plata. Bueno, eso es el margen. Las discusiones morales están en el margen, porque las que no están en el margen son relevantes, son centrales. Expandir los grados de libertad en el margen, no en el centro. La libertad que ya están ganada y bien ganada, ya la gente tiene derecho, por supuesto, a tener su propiedad privada, eso se discute poco, en Occidente al menos. Bueno, pero en el margen, que te pongan un impuesto progresivo, que no te dejen vender un riñón, que no te dejen trabajar de tal cosa. Entonces, yo te preguntaría, digo, fíjate lo borroso que es. Digo, es más indigno que una persona baja estatura, lo que nosotros cuando éramos chicos le decíamos enano del circo, se Sí, deje arrojar por el aire y cobre, o es más deshonroso que una persona labure en un hotel limpiando los baños del otro. Y bueno, qué sé yo, entramos en claro. una discusión moral que es finita, infinita. De finita quiero decir delgada, una línea. Sí, 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 sí. Bueno, Es buen ejemplo ese del servicio de limpieza. Bueno, es más o claro. menos lo que dice ahí, no la leo porque Marisa Narváez, que ha escrito, es más o menos lo que está diciendo vos, ¿no? Que en este sentido del descubrimiento que se va haciendo la libertad a través de la experiencia y todas estas cuestiones. Ahí Alejandro sí que plantea una pregunta, ya casi estamos en el horario por si alguien quiere preguntar alguna cuestión más. Dice, en relación a la imagen del retrovisor, ¿qué es lo que permitiría limitar las decisiones intersubjetivamente adoptadas? ¿Quién o quiénes determinan ese límite? ¿No? Y si intersubjetivamente se define que hay que volver al trabajo infantil, ¿quién define, viendo el retrovisor, si eso es aceptable o no? A ver, pongamos estos términos. El trabajo infantil no es que sea lindo o feo. El trabajo infantil, mi abuelo a las 4 de la mañana lo levantaba en la montaña de España a buscar la leche para los hermanos. Eran 7 hermanos. Entonces, ¿por qué lo hacía? Porque si no, se morían de hambre los hermanos. O sea, vos vas a volver al trabajo infantil en la medida de que la riqueza de un país haga que tengan que laburar los nenes para sostenerse. O que las personas mayores, ¿por qué no había jubilación antes? Porque te tenían que sostener Claro. hasta el final de tu vida. Es decir, eso no es un derecho adquirido. O sea, a mí me encantaría decir que los chicos no trabajen. Bueno, fenómeno, está bien, pero pueden no trabajar si los del medio pues, generamos tanta riqueza como para derramar y que no trabajen o si no se mueren de hambre. O sea, digo, lo que hubo antes no es que estuvo mal. Ahora, una cosa muy distinta es el infanticidio. Es decir, eso sí que es una práctica aberrante, digámoslo así. O sea, la historia te deja huellas, no sé, los holocaustos, los genocidios, te dejan huellas que la sociedad termina demarcando lo que está bien y lo que está mal a lo largo del tiempo. Entonces, es decir, pues, mirá por el retrovisor y poné a una mujer hoy que haga lo que mi abuela. Y eso está mal. ¿Y por qué está mal? Porque lo aprendimos. ¿Cuál es el sentido? Ninguno. Entonces, sí, bueno, pero ¿quién es? Bueno, sí, intersubjetivamente se hace, pero eh, al fin del día, lo que yo quiero decir es que la discusión sigue en el margen, sigue en el margen, no se termina, o sea, y es muy escabrosa. Vos le podés poner un cinturón de seguridad a alguien y lo obligás a andar con cinturón de seguridad, y tal y cual. Ahora vos no le podés prohibir a alguien que suba al Himalaya. Y en el Himalaya muchos los que suben se caen y se matan y quedan con su campera rota. Bueno, ahora vos por qué me podés prohibir a mí o me obligás a ponerme un casco y no me podés impedir subir al Himalaya. Está en el margen esa discusión. Entonces Hayek, digo por Hayek, o Smith, todos los que nos gusta la evolución, decimos, bueno, el hombre se puede humanizar mucho más de lo que el tigre puede ser más tigre. ¿Por qué? Porque el hombre se vuelve más civilizado. Entonces, cuando vos ves el retrovisor, ves la civilización y vos te das cuenta que algunos países atrasan. Es decir, bueno, a mí no me entra en la cabeza que las mujeres caminen 2 pasos atrás del hombre en cualquier lugar del mundo islámico. A mí no se me antoja ridículo. ¿Por qué? Porque ya lo vi en el retrovisor. Entonces, así, bueno, pero eso es un capricho tuyo. Para mí no tiene ningún capricho porque respeta 2 principios. Uno el de universalidad, el otro el de imparcialidad. Entonces está claro que hay algunos que mandan a otros. Bueno, digo, el juicio ético, hay 2 cosas. El plano moral se explica
materialmente, ¿no es cierto? Es decir, qué cosas causaron tal efecto. El juicio ético es una cosa un poco distinta porque a la luz de los principios, en este caso imparcialidad y universalidad, vos terminás diciendo esto es bueno, esto es malo. El problema que tiene esta cosa es que para mí la secuencia, y con esto termino, es que la evolución te permite descubrir, pero eso queda al final siendo testeado por las éticas formales. Entonces vos tenés que decir, mirá, al final si esto es bueno o es malo porque cumple este principio o no. Lo que a mí se me hace muy difícil es imaginarlo al revés. Es decir, que una vez que vos definiste el principio de universalidad y de imparcialidad, le quieras meter vos el contenido a tu antojo. Entonces vos necesitas la experiencia, porque es el único modo que tenemos para aprender. Y cuando llegás al margen, si vos querés ahí, te abrazás lo más fuerte que pueda a las éticas formales. Que es lo que pasa con Hayek y lo que dice Zanotti. Dice, Hayek habla de la evolución, de la competencia de cultura, de que finalmente los mejores principios... Bueno, pero, tomándose de un filósofo que creo que se llama Gray, dice, escondido atrás de Hayek hay un imperativo categórico que dice, vamos siempre por más grado de libertad. Entonces, Hayek es un kantiano, no un evolucionista. Y después hay otro que le dicen a Hayek, bueno, vos sos un evolucionista, pero en fatal arrogancia, va a ser si lo escribió él o otro, hay un montón de indicadores de mejoramiento económico que son bien utilitarios a los que vos estás diciendo que son buenos. Entonces, el contenido por el cual juzgas que la regla moral es mejor o peor es porque resultó útil al mayor número. Entonces, si vos te pones a ver, esas dos críticas a Hayek te muestran la complementariedad que la moral en su explicación de causa-efecto tiene con la justificación ética que es exógena y que se hace a priori y con principios. Se dan la mano los dos órdenes. Entonces, en el borde vos podés proclamar un mandamiento que sea, mira, cuando tenga dudas yo voy por más grado de libertad. ¿Por qué? Porque no tengo la experiencia para esto, no tengo en qué mirarme, no tengo espejo retrovisor, no me puedo analogar en la conducta de nadie. Ante la duda, más libertad. Eso ¿cómo se está formulando eso? Se formula éticamente de un principio formal. Y en el mientras tanto lo que descubro, y lo que descubro miro para atrás y no se me antoja decirle a la sociedad cómo tiene que vivir, sino que voy mirando en toda la experiencia qué cosas van aplomándose con más sentido para que la gente las pueda digerir en un orden más extenso, más abierto, más inclusivo y más diverso, y eso es el liberalismo, tal y como yo lo veo. Entonces, ¿cuánto más liberal es un orden? Bueno, cuanto más respeto recíproco tiene, cuanto más extenso se hizo, cuanto más diverso es, cuanto más comercio hay, cuanto menos imposición queda, cuanto más dividido tiene el poder. En el margen, en la discusión, bueno, a veces tenés que ir por las éticas formales, pero, en fin, son todas provocaciones, es un tema que yo planteo en estos términos porque a mí me fastidia o me cansa un poco que haya alguien que me venga a explicar qué es lo que el liberalismo es y que me lo explique en la universidad y que crea que porque lo explicó en la universidad la gente lo va a entender y lo va a aplicar. Eso no funciona así para mí. Y entonces estoy buscando otras explicaciones que me permitan entender que lo actitudinal tiene mucho que ver para que la libertad prospere. Y en el extremo, en el borde, es la ética la que manda. Y dice, ya, en el extremo, solamente por gente que se la jugaron por la libertad es que hoy hay más libertad. Bueno, te agradecemos, Walter. Nos quedaríamos ahí hablando. Hay un par de preguntas más, pero ya no queremos abusar de tu tiempo. Pero sobre todo que es esta cuestión, ¿no? De dejarnos pensando a todos. No es un tema sencillo de abordar, así que te agradecemos porque vos ya venís haciendo el trabajo hace muchos años y este, se nos facilita un poco a los que no conocemos tanto estas cuestiones. Nos dejás siempre pensando, con dudas. Y ese es el objetivo, como digo siempre acá, de estas charlas, que cada uno se vaya con más preguntas de las que trajo. Así que, Walter, nuevamente agradecido por tu tiempo, por compartir con nosotros este, estos debates del margen, ¿no? Porque finalmente son debates Sí, que están ahí. no, el agradecido soy yo, porque al fin del cuento lo que me permiten hacer es transmitir mis propias preguntas a ustedes. Y por supuesto que no tengo la respuesta, son todos esbozos, atisbos, ensayos, y voy y vengo, nada, el agradecido soy yo y cualquier crítica que me puedan hacer llegar o idea que me ayude a esclarecer todas estas cosas que hace muchos años me dan vuelta en la cabeza, pero tengo todavía muy mal organizada, todo eso en términos críticos y de diálogo es siempre muy bienvenido. Espero haber podido incomodarlo un rato, porque
lo que único que importa a nosotros que nos gusta la vida intelectual es eso, ¿no? Provocarnos todo el tiempo y la cabeza esté en movimiento, nada más. Así que gracias por la oportunidad, por el rato y nos vemos pronto si Dios quiere. Bueno, sí, nos mantenemos en contacto. Gracias a todos por venir Gracias. y nos vemos. Chao, Walter, gracias. Chao, chao, vale. Muchas gracias a vos, viejo.